señor. ¿Hay algo que puedo beber? Algo de frío. Jugo de naranja. ¿Refresco? ¿De qué? De naranja, de piña. De piña, sí, sí, uno, por favor. Sí. Sí, es frío, ¿no? Claro, que Oh, perfecto. puede ser caliente. No hay mucho, ¿no? En Cuba. Estoy intentando de buscar café y cosas, pero siempre me dicen que no hay. Proviamo a bere un succo d'arancia. ¿Ahí es usted? Soy italiano. Primera vez en Cuba, primer día. ¿Sí? Sí. ¿Primer día? Primer día. Ay, primo. Llegué ayer en la noche. ¿Y por qué anda solo así? Me gusta conocer, hablar con la gente. Porque si viajo con otra persona, es más difícil, ¿no? Es verdad. Si soy solo, tengo que hablar con la gente. Puedes preguntar todo lo que tú quieras. Gracias. ¿Y esta es su casa? Terminar. Mucha gente no hacen eso en Cuba. Hacen un trabajo en su lugar, ¿no? En su casa. Sí, porque bueno, yo estoy aquí con mi hijo y ya yo me jubilé. Entonces uno se busca 4 pesos más o menos. Y hay mucha gente aquí que se para beber, para... Sí, claro, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho calor también. Como ustedes, no, dame algo frío, que no, hay otro frío, yo refresco y café. ¿Hay café también? Sí, ¿Qué hace usted? sí. Nada, intentamos el café también, así que me puedo despertar. ¿Quieres un café también? También, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver. Oh, qué bueno. Mi primer café. Sí. Y es bueno, es bueno. Qué bueno. Wow. Eso es café cubano, ¿no? Típico cubano, qué bueno. ¿Dónde estás parando? ¿Dónde está? Estoy aquí cerca del Prado, en Habana, centro Habana, pero estoy cerca de Habana Vieja. Y ok, que tenga un buen día y nos vemos la próxima vez. Si voy a pasar otra vez aquí, me voy a parar. Estamos para servir. No, es café. Verde. Bueno. Dale, perfecto. Nos vemos. No, Gracias. no, ¿por qué? Por su amistad. Ay, No, yo verdad. creo. Por su amistad y todo. No es nada, de verdad. Gracias. 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 Devo dire la verità, veramente buono, ma veramente buonissimo. Mamma mia, grande Cuba, grande caffè cubano. El líder máximo, ¿no? Cuidado, cuidado. No, yo soy cocinero aquí. Cocinero. Sí, este es el partido. Yo soy el cocinero. Ok. Este es el Partido Comunista Cubano y la Federación de Mujeres. Yo soy jefe de cocina, pero soy revolucionario. Federación de Mujeres. Ok. Cubanas. Pero soy revolucionario. Sí. Soy un cocinero, pero soy revolucionario. Ok. ¿Y qué hacen aquí? ¿Hacen Aquí hay comida, mujeres. comida para la gente? No. Aquí yo cocino para los trabajadores. Ah, ok. Para los jefes. Oye, bueno, ¿Trabajadores mañana regular, del partido o del trabajadores? No, los trabajadores del partido. Del partido. Aquí está la ¿Que son cápsula. políticos? Político, Políticos. cubano. Ok. ¿De qué país usted es? Soy italiano. ¿Y te gusta De la Italia. revolución? Claro. Dame la mano, entonces. Dame la mano. Amigo, Trata hasta la victoria siempre. Ay, si te gusta la revolución, ya me caíste bien. Párate ahí. Te voy a dar una cosa para ti. Yo te voy a dar una cosa para ti. Quédate ahí. Che mi portano questo, madonna, mi vende di tutto pur di farmi spendere soldi, vediamo. Però amico della rivoluzione, per forza. Le gusta mucho la rivoluzione? mucho. Le gusta mucho? Revolucionario. Oh, míralo. Caíste bien porque eres joven. Aparte que eres joven, tienes buenos sentimientos. Tú Sí. puedes ser hijo mío. Te han aportado mucho a la revolución cubana que Italia nos ayuda mucho. Sí, Me es da verdad. alegría, pero cuídalo con mucho amor. Este es el libro que José vamos a presentar Martí. mañana. Celia. ¿Cuánto Oh. llevas en Cuba ya? Llegué ayer, en la noche. Tremendo, pues llévate de Cuba café, fúmate un buen tabaco cubano. El café me gustaría, porque es muy bueno. El café cubano, bueno, llévate una bolsita de café. ¿Cómo Pero le dime, llaman? yo sé, vamos a ¿tú tienes internet? Claro. Búscame en internet para que sepa, para que vea quién es mi papá. Y el nombre es Salvador Valdés. Salvador. Salvador. Valdés. ¿Sabes quién es mi padre? No, Mi padre es vicepresidente cubano. no me Y lo yo soy- puedo creer. Búscame en internet para que veas. No me lo Ponme puedo mi nombre. creer. El vicepresidente cubano. Mira, pon ahí Salvador Valdés Mesa para que veas. The first vice president of Cuba. ¿Y eso es tu papá? Ese es mi papá. ¿El vicepresidente de Cuba? Y yo soy jefe de cocina del Partido Comunista. Tengo Cubano. que Coño, abrazarte. si yo por eso Tengo mismo que te voy a- abrazarte. Por eso mismo te estoy haciendo. Ahí tú me buscas en internet. Yo soy jefe de cocina de comida criolla internacional. Ok. Y he bajado medio mundo.
He ido a Italia. ¿En Italia también? ¿Dónde visitaste en Italia? En Italia fui a Torino, muchos Claro, coches claro. Renault. Sí, Cuando era joven. Muchos amigos de la revolución. Muchos amigos de la revolución, Italia, en Italia, muchísimos. muchísimo. Ahora estoy descansando aquí porque estoy ablandando frijoles. Para ok. mañana la cena, porque mañana estoy Para la cena de contratado. mañana. ¿Y estoy... es aquí la cena? No, mañana es la tengo una otra. cena, si tú vienes yo te invito. Es una cena de un grupo de se llama Virtud, de vascos. ¿De vascos de España? De España. Es un español que era de un partido que se llama Podemos. Español. El director que era del partido de Podemos. Y mira, ella es cocinera igual que yo. Ella es cocinera igual que yo. Ella era la jefa del café. La jefa La jefa del café, de todo lo que es café del partido. Donde hay recepción y todo. Ella es la que lo almacena en el almacén. Ok, Y nosotros unimos. Pero ella no tiene ahora. Cuando tú quieras café, tú me dices que yo te doy un poco de café. Café bueno, ¿no? Café bueno. Pues, compadre, el mejor café que hay, el mejor tabaco que hay, el cuero. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Cigarrillo, ¿no? Esto es un cohiba robusto. Cohiba De lo que robusto. fumaba el comandante Camilo Cienfuegos. ¿Qué fumaba el chef? Montegrito. Y Fidel Montegrito. cohiba espléndido. Pero tú sabes cuánto vale una caja de lo que fumaba Fidel ahora. No. Adivina cuánto vale una caja. 900 y pico dólares. ¿900 dólares? 900 dólares. ¿Una cajita? Una cajita. Si vienes a Cuba, tienes que darte dos puros, un café y una botella de ron Santiago. Ah, A mí no me cuesta 900 y pico dólares. claro, porque Yo hago miembro del partido. Aquí vienen muchas recepciones. Sí. A la gente de otros países. El que me contrató fue el de Podemos. Aquí vienen muchas recepciones. Entonces, la fábrica, el almacén manda 20, 30 puros para repartírselo a los empresarios. Esos empresarios a veces fuman, a veces no fuman. Yo le doy café, le echo un poquitico más de la comida porque la comida está racionada. Entonces ellos me dan un tabaquito, y yo me voy fumando eso. Ellos saben que yo fumo. Y cuando fuma un cigarrillo como eso, ¿cuánto tiempo necesita para terminarlo todo? Yo fumo, esto me dura a mí 1 hora y media, pero yo no lo apago. Ahora yo quiero, lo apago. Ahora, ¿cómo anda, compañera? Bien, bien, está bien, Hola, gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Hay turistas que regalan 10 dólares, hay turistas que regalan 20, hay turistas que regalan 5, hay turistas que regalan 500, según la posibilidad que tenga cada cual. El problema no es el dinero, el problema es la disponibilidad. Entonces con ese dinero el partido compra codito, y le hacemos una comida una o dos veces al mes y se la damos a los más necesitados. Pero lo que tú puedes dar, dárselo en una escuela de niños con retraso mental, en un hospital. Tú vas a la directora del hospital. El problema no es tener dinero, el problema es que hace falta una pastilla para hacerme y vale más que el dinero. Porque a veces con el dinero no puedes resolver la pastilla. Se lo das a ella y ella reúne a los más necesitados y se lo da. ¿Sí? ¿Cuánto gana un profesor? Si fuera particular. De inglés, por ejemplo. Un profesor de inglés ahora, un aula de 20 en 1 con 2 turnos, te darían particular 10 o 20 dólares cada quincenal. No es mucho. Para Cuba es bastante. ¿Cuánto Sí. pagas por el alquiler de la casa? $20 cada día. Esos son gente poderosa. Con 20 dólares aquí hay gente que resuelve muchos problemas. Porque a veces no es el dinero, porque a veces tienes el dinero y no tienes los fundamentos. A veces hay problemas con el bloqueo que tenemos, hay problemas con el arroz, problemas con el aceite, problemas con la comida. Para mí el mismo, bloqueo a mí, me parece es el más el bloqueo peor, triste, peor. bochornoso. Que no significa nada, porque eso no es un país que hay la guerra, hay el terrorismo, no hay nada. Mientras camines, te vas a darte cuenta de muchas cosas lindas que tenemos. Hay cosas que tenemos que cambiar. Porque tú eres joven, tú no eres millonario, Bueno. Tú has tenido que trabajar mucho para estar aquí una semana. Sí. Aquí hay gente que trabaja igual que tú, o más que tú, que no pueden viajar, Claro. no pueden tener un celular, no pueden tener, a veces comerse un bistec, pero tenemos dignidad. Hay muchas verdad. cosas malas, pero hay muchas cosas buenas. Y todo Yo he el mundo, viajado, todo el Yo he mundo. viajado, yo fui el año antes pasado a Haití. Como es Haití, es Los una... niños descalzos jalando droga en la parte. Fui a El Salvador con el problema esto de Bukele a una competencia culinaria. Y es un cambio de lo que hacía antes a lo que hay ahora. Ahora es más tranquilo este país. Es más tranquilo, Ahora puedes pero... caminar, sí. puedes disfrutar el país. Lo malo que tú vas a un país no lo puedes disfrutar, no puedes hablar con la gente, no puedes conectarte con la gente. El dinero va y Es viene. verdad. Es necesario para vivir. Que la gente ya no le interesan las cosas morales, no le interesan los sentimientos, lo que le interesa es el dinero. Y esto no es así. No, eso Lo es pierde verdad. la dignidad, lo pierde todo. A veces yo no puedo aquí, y a gente viene gente mayores y me piden, y yo me he quitado mi pan que me toca a mí, que era para mis hijos, y le doy 2 panes, y a veces no le puedo echar la carne porque viene de cantidad, pero le echo un pedazo de pollo, y se lo regalo, le doy un poco de agua con azúcar con pan, le doy un poco de refresco. ¿Me entiendes? Estamos así sigue caminando. Un mensaje para el mundo sobre Cuba. Cuba tiene muchas cosas buenas, muchas cosas hermosas. Lo que tenemos es un país que tenemos mucha dignidad. Y no importa el bloqueo que nos imponga, vamos a seguir adelante y vamos a triunfar. ¡Viva Cuba!
viva la gente humilde de todo el mundo entero. Gracias, gracias, gracias. Sì, Io? Pepsi, una Coca-Cola. Tutto questo per fare una foto mentre stavano giocando. También? Todos hermanos. Cremona. Primero. A ver, presta un momentico, presta un momentico. Un momentito, hay una para todo. Espérate, pero un momento. Vamos, no se hagan. Contamos. Ustedes saben contar, cuenten ahí. 1, 2, 3, 5, 8 exactos. 8 exactos. Pero hay 7 aquí. ¿Por qué 8? Para el hermano. Ah, para el hermano. No, para ti. No, para tu hermano, para tu hermano. Rico. Para el hermano, Y dos cremonas, pero diferentes, ¿no? Uno con limón y uno con vanilla. Tres cremonas. Tres cremonas. Es demasiado, ¿no? No, no es demasiado, poquitico, no te pido. Pancho, Para el hermano. Filmo para mis amigos y mi familia. Les voy a mostrar cómo es la vida de Cuba. Mira, ya cogieron tres. Oh, tienen que compartir. Tienen que compartir. Compartirlo, tiene que compartirlo. E se ne vanno. Ok. Gracias. Gracias, ¿qué Che follia sta scena, che follia. Fammi pagare. Mira che bonito. Che amigos, están compartiendo. Ok, bueno, estoy orgulloso. Avevo paura che si rubava tutto uno e se ne andava invece. Cremona. A mí, por favor. Ya te he ido. Tenemos un refresco cada persona, ¿no? Mira, él no quiere compartir. ¿Por qué? ¿Él no quiere compartir? Yo sí le di, mira, yo sí le di. Yo sí le di. Mucho gusto. Chao. Adiós. Tutto questo perché io ho chiesto una foto. Posso fare una foto, ragazzi? Sì. Poi andiamo a bere, non si è capito più niente. È bello però. Bellissimi, grandissimi bambini. Comincio ad avviarmi verso la casa. Penso che finisce qui per oggi. È stata una giornata abbastanza intensa. Che magia questa città. Mamma mia. Adios, a domani e vediamo domani che succede.